Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El tablero electoral empieza a tomar forma. En exactamente 30 días, las organizaciones políticas deberán realizar sus elecciones primarias para definir los candidatos que participarán en las elecciones generales de 2021. El Consejo Nacional Electoral ya remitió a los 23 partidos y movimientos nacionales las reformas al reglamento de democracia interna aprobadas el lunes. También se envió a 72 tiendas políticas provinciales. Todas las primarias se deben dar entre el 9 y el 23 de agosto, según el cronograma electoral ratificado por la Función Electoral. El reglamento permite a los movimientos realizar estos procesos de manera telemática. La renuncia del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, ocurrió dentro del plazo para participar en las primarias de cualquier organización política. Si bien no habló abiertamente de una posible candidatura, calificó a los comicios del 7 de febrero de 2021 como los más relevantes de la historia ecuatoriana. Por ahora no ha confirmado acercamientos con organizaciones políticas. Otros partidos aún no definen su candidato, como es el caso de Pachacutic y el Partido Social Cristiano, que anunció a 5 precandidatos para la presidencia: Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Cronfle, César Roón y el ex legislador Luis Fernando Torres. La dirigencia afirmó que se llegaría a una resolución la primera semana de agosto. Dando a Cristina Reyes, lista por el Partido Social Cristiano, precandidata a la presidencia de la República. Bueno, la primera pregunta, Cristina, muy buenos días, es cómo va esa precandidatura. ¿Avanza en firme? ¿Es posible una candidatura ya certera? Hay apenas pocas semanas para que se definan este tipo de circunstancias en los partidos y movimientos políticos. Nuevamente, buenos días. Washington, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de saludar a toda su audiencia. Y sí, esto es complejo, es como prepararse para una maratón, pero tener muy poco tiempo para hacerlo, dado que obviamente he estado volcada todos estos años a mis actividades legislativas, 100%. Ahora se presenta esta oportunidad que yo la agradezco y por supuesto que me siento comprometida y que acepto este desafío al ser prácticamente la única mujer que ha sido nominada dentro de la organización para esta precandidatura. Es muy poquito tiempo el que tenemos. Obviamente el tema de la pandemia es un poco complejo, ciertos traslados, ciertas reuniones presenciales, pero estamos haciendo todo lo posible. Sin descuidar mis actividades, he viajado ya a algunas provincias, he mantenido muchas reuniones. Yo agradezco a las organizaciones sociales y a los grupos de jubilados, sobre todo los que mencionaron mi nombre. Y el país está en un momento en el que amerita que tengamos renovados liderazgos, compromiso, una actitud de consenso y de acuerdos mínimos en los temas que preocupan al país, como lo es la creación de empleo productivo, la recuperación de la economía, la educación. Hoy, en tiempos de pandemia, en que el país se ha quedado obsoleto, la lucha contra la corrupción, después de esta podredumbre institucionalizada en el país. Y bien, estos son los temas, por supuesto, que me motivan a seguir adelante en esta contienda, dentro del respeto y, por supuesto, admiración que guardo a mis compañeros que también han sido nominados. Cristina, buenos días. De saluda Licenia Espinel. ¿Por qué Cristina Reyes, una mujer como usted que tiene una larga trayectoria política desde muy joven, quiere hacerse cargo de un país en las condiciones en las que lo va a recibir, tomando en cuenta la situación económica con la que esta administración le va a dejar? Un país absolutamente endeudado, un país que no puede cumplir con los pagos mínimos a los gobiernos provinciales, un país con una crisis sanitaria que ha sido mal manejada y salpicado, inundado escándalos de corrupción. ¿Por qué Cristina Reyes quiere hacerse cargo de un país en esas condiciones? Licenia, porque aunque parezca una locura, es una obligación ética de quienes amamos este país a no darle la espalda justamente a su situación de complejidad. Usted lo menciona, soy una mujer joven, vehemente, apasionada, que he trabajado con honestidad como mi principal carta credencial de presentación ante los ecuatorianos. He luchado por las causas que nos identifican a todos, como pues un seguro social libre de los tentáculos políticos, las ideas de progreso y libertad que nosotros concebimos dentro de una economía social de mercado, pero con conciencia social, profunda conciencia social,
reactivar el sector productivo a través de la disminución de impuestos, una correcta y transparente manejo de la deuda externa, no en las condiciones pues discrecionales y oscurantistas que lo ha manejado este gobierno. O sea, yo creo en un liderazgo participativo que se atreva a dar ese paso para transformar al país y cambiar completamente un modelo que ya ha demostrado que los resultados son malos. Y aquí el país necesita cambiar su modelo económico en función de reactivar la economía, los emprendimientos individuales, la producción de empleo, la agricultura como un sector estratégico donde se puede crear grandes plazas de empleo si se tienen los criterios correctos, si se invierte, si hay créditos productivos, si hay, por supuesto, también un manejo técnico, tecnología, en fin. Yo creo que es posible sacar adelante al país y no podemos mirar para otro lado. Justamente quienes hemos estado luchando en estos espacios y quienes creemos en ese liderazgo participativo con la ciudadanía, eso no pasa por una sola persona. Creo que ya esa época de caudillismos, de aquellos que pensaban que son mesías, que pueden salvarlo solo al Ecuador, todos tenemos que trabajar por estos objetivos comunes con honestidad como principal carta credencial. Cristina, la línea central del discurso de Otto Sonnenschölder en el momento en que renuncia hace relación justamente a los puntos que usted acaba de señalar: equidad, empleo y lucha a la corrupción. Uno podría pensar que están planteando lo mismo, pero evidentemente no son del mismo sector político, a no ser que en un momento determinado en el desarrollo de las definiciones se pueda pensar en un eventual apoyo social cristiano a una candidatura de Otto, o es que social cristianismo va en una línea propia particular. Tenemos cuadros muy valiosos que van a ser valorados cualitativamente y por supuesto cuantitativamente en función de ver el respaldo popular a una candidatura para ir a pelear, por supuesto, en estas elecciones por estas ideas y por este cambio de visión y de programa económico con conciencia social que queremos para el país. No se han cerrado las posibilidades a la valoración de candidaturas independientes, todo lo demás son rumores. Sin embargo, hasta el momento solo se han oficializado 4 nombres y bien, yo me mantengo en esa posición mientras no haya realmente un acercamiento ya directo o formal con candidatos independientes. Como digo, esto pasa no solamente por una candidatura que sí es importante, que sea aglutinadora, que tenga liderazgo, que tenga carácter, que tenga las ganas de transformar al país, sino pasa también por la suma de muchas voluntades, indistintamente del sector ideológico o político. Tenemos que sacar adelante al Ecuador todos. Aquí vivimos, aquí realizamos nuestros proyectos de vida, aquí sufrimos también las penurias justamente de los malos gobiernos y de los malos políticos. Entonces es una gran responsabilidad el más allá, sí, ir definiendo las estrategias, ir definiendo las candidaturas, pero abrir un debate nacional de cómo carajo sacamos adelante al país de esta situación tan precaria y tan compleja a la que nos han llevado. Cristina, y dentro de esta apertura, ¿las candidaturas independientes contemplan a Otto Sonnenschölder? Ha sonado por allí, que yo sepa, formalmente no ha habido ningún acercamiento. Creo que como a todos y a mí en lo personal, más allá de que respeto sus motivaciones personales para una renuncia o una posible candidatura, si es que así lo quisiera, este es un país democrático, créanme que no es nada agradable tener que ir nuevamente el tema de la elección de un nuevo vicepresidente, un periodo de tanta inestabilidad. Yo creería que si en una situación tan compleja se le motivó a estar presente en la vicepresidencia de la República, probablemente para completarlo. Pero en fin, nuevamente tendremos esta terna que será enviada, que tendrá que ser analizada. Adelanto ya al gobierno nacional que ni se atreva a enviar nombres que puedan ser sujetos de juicio político o que están en este momento con planteamiento de juicio político que pueda generar todavía un entorno de mucho malestar en el país. Sobre todo me refiero a las personas que están vinculadas al tema de los repartos de hospitales y a los actos de corrupción. A estas alturas ya resulta hasta casi irrelevante el tener que nombrar a un vicepresidente de la República. Pero su principal contendora política podría ser la que encabece esa terna, Cristina María Paula Romo. Usted lo acaba de decir, que ni se atreva, pero bueno, el presidente tiene la facultad de hacer y mandar la terna que él considere.
Bueno, la persona que usted menciona ha demostrado lo peor de la política ecuatoriana, la perversión de la política ecuatoriana, sin principio alguno, oportunismo político como marca personal. Y más allá de ser esto una adjetivización fuerte que yo pueda hacer contra una persona, es por su comportamiento, es por la podredumbre que existe el día de hoy y que a mí me molesta de escándalo tras escándalo, que no es normal. Si en una cabeza macabra esto es normal por andar disputando el poder, pues yo me rehúso a hacerlo. Han pervertido el sistema de salud pública en medio del dolor de una pandemia, en medio de lo que pasó en Guayaquil, que fue tan doloroso y que hoy Quito ni siquiera todavía llega al pico del contagio y ya han colapsado muchos hospitales, y saber que unos vivarachos se han repartido el país a través de los contratos de medicinas, de equipos de bioseguridad, y que Romo, Roldán y todo el círculo íntimo del presidente, círculo que representa el oportunismo y lo peor de la política, hayan sido los responsables conjuntamente con otros asambleístas y con otras mafias políticas, no tiene perdón de Dios. Así que yo rechazo categóricamente que continúen estos afanes no lo sé, de ambiciones personales mientras el país se cae a pedazos y mientras sus juegos macabros están por encima de los grandes intereses nacionales. Y pedir a la señora fiscal, con todo el respeto que le tengo, pero que actúe también en función de desnudar frente al país quiénes son las personas que repartieron esos hospitales, no únicamente los beneficiarios de esas preventas que han ocasionado este daño tan grave al Ecuador. Pero en el caso de que esta terna sea encabezada por la actual ministra de Gobierno, ¿ustedes como Partido Social Cristiano, como bloque, no la van a apoyar? Evidentemente un rechazo absoluto a toda terna que sea encabezada por la representación más cruda de la corrupción. Pero en el caso de que así sea, ¿qué pasa? Porque entraría entonces por el Ministerio de la Ley si es que la terna no recibe el apoyo de los votos necesarios, 70 votos. Es que debería ser vicepresidenta por el Ministerio de la Ley. Debería recibir un rechazo rotundo por parte de la Asamblea Nacional, porque no se puede premiar de espacios de esa magnitud a personas que estén vinculadas con toda esta podredumbre tan repugnante que se ha institucionalizado en el país, con el cinismo que se lo ha institucionalizado. Como ya le digo, a estas alturas resulta hasta irrelevante, salvo evidentemente de una ausencia que más allá de las discrepancias, Dios no lo permita, el presidente de la República, que allí el vicepresidente toma una situación protagónica, pero bien, es lo que corresponde hacer dentro del marco de la Constitución y la ley, y ojalá que la terna tenga nombres decentes, aunque como le digo, ya resulta irrelevante. Lo relevante en este momento es la pandemia, la emergencia sanitaria, el tema de la corrupción, la economía que está estancada, que la situación compleja y dolorosa que están pasando las familias ecuatorianas producto de un modelo económico que no ha invertido en lo social ni ha invertido en las personas, sino que ha tenido intereses y quizá un breve paréntesis también de la demostración de cómo este gobierno no ha pensado en los ecuatorianos. Con bombos y platillos celebran unos cuantos corifeos que hemos llegado a un gran acuerdo como algo espléndido de la deuda, en que se han ahorrado cierto capital, ciertos intereses, y se ha alargado el plazo con los tenedores de bonos, cuando es mínimo el ahorro. El economista Marco Flores ha demostrado contundentemente de que el ahorro es de 65 millones de dólares mensuales, cuando el gran ahorro en un momento de una economía de recesión hubiera sido inyectar liquidez al país inmediata y que se hubiera postergado el pago de estos capitales con la variable que hay que analizar de plazo, capital, tasa de interés. Entonces no vendan como pues el gran, de un monto de más de 18 mil millones de dólares en tenedores de bonos, que haya un ahorro de 700 millones solo, que sí, puede significar algo, pero es mínimo frente a las urgencias que tiene el país. Y luego estamos hablando también de una gran deuda que llega a los 60 mil millones de dólares. Entonces, a mí realmente me enoja este cinismo, y pues que con algo tan insignificante para el Ecuador hagan tremenda bomba como el gran logro del gobierno nacional, mientras la gente se está muriendo de hambre, mientras la gente está sufriendo necesidades en los hospitales públicos, mientras no hay inversión para sostener el empleo productivo en el país. Cristina, y no solo le enoja a usted, yo creo que le enoja a muchísima gente más. El problema es que no le enoja a la Asamblea en su conjunto. ¿Y por qué? Porque está un juicio político allí
contenido, guardado, durmiendo varias solicitudes de juicio político a este funcionario responsable de haber hecho todo lo que usted menciona, pero no pasa nada y posiblemente no pase nada, tal vez no, le gane al Poder Fiscalizador de la Asamblea una reestructuración de gabinete. Bueno, ya vemos cómo allí confluyen ciertos intereses que blindan nuevamente, como lo hemos visto en otras ocasiones, a los funcionarios que han incumplido con sus funciones. La Asamblea está en muy mal predicamento, es un escenario realmente muy triste porque la representación política democrática del país se ha venido a menos producto de esta falta de firmeza, de esta falta de rigor frente a los hechos de corrupción y la falta de voluntad política para hacer los grandes cambios que amerita el país. Por eso es que nosotros nos opusimos a la ley, a la llamada ley humanitaria, justamente por el desastre que están causando en este momento con la disminución de la capacidad adquisitiva de las familias, de los trabajadores ecuatorianos, cuando no ha habido reales políticas de crecimiento económico, de inyección de liquidez. Hemos presentado un documento público de cuáles podrían ser esas formas de inyectar liquidez a la economía ecuatoriana inmediatamente, pero tenemos un ministro que claramente está representando. No le sorprenda que después de este periodo se vaya a trabajar al Fondo Monetario Internacional o algún organismo internacional de crédito, que sea para eso lo que está trabajando y no realmente para una economía que crezca en el Ecuador, preocupada por las grandes mayorías, por los ciudadanos más desprotegidos y en situación de vulnerabilidad. Yo le he escuchado a usted, Cristina, permanentemente defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hoy ese instituto está en el momento más peligroso de su propia existencia. Cuando se le oye al señor Waters anunciar una serie de cosas, uno se da cuenta que lo que quieren es desaparecerlo o privatizarlo. Y usted ha dicho que no, que hay que defender el seguro para los afiliados. Por supuesto que hay que defenderlo porque representa el ahorro nacional. Como usted sabe, Washington se han tomado medidas antitécnicas y prácticamente políticas a lo largo de muchísimos años, no únicamente en este periodo. La eliminación del aporte del 40% generó, en el gobierno anterior, generó un déficit de más de 5.000 millones de dólares en el Fondo de Pensiones Jubilares. Ya anunció el señor Waters que si el gobierno no paga la deuda interna que mantiene el fondo de pensiones, pues a lo mejor no habría para pagarle a nuestros viejitos en los próximos meses. Eso sería catastrófico en una situación como esta, siendo ellos un grupo poblacional prácticamente de doble vulnerabilidad, de triple vulnerabilidad, muchos de ellos en situación de pobreza, con una enfermedad catastrófica, en fin, con las contingencias de esa etapa de la vida en la que un país, y eso es lo que yo creo, tiene que atenderlos con todas las prestaciones sociales de manera eficiente. Por otro lado también, y por eso es que vamos a impulsar una consulta popular, como usted lo habrá escuchado, al abogado Nebot, conjuntamente con declinar su candidatura, lo fundamental, lo importante, instaurar políticas de Estado, primero que no permitan nunca más que ningún gobierno, sea este el que fuera, de la tendencia que fuera, le meta las manos a los ahorros de la seguridad social. Esto quiere decir que se acabó la alcahuetería de comprar bonos al Estado para cubrir las urgencias fiscales, la alcahuetería de esos fideicomisos salpicados de corrupción como Toachi Pilatón, por ejemplo, sino que más bien el ahorro de los trabajadores y de los jubilados se ha invertido, inversiones rentables, bolsa de valores, un tema accionario que le remita realmente dinero al seguro social. Por otro lado, los créditos hipotecarios también se podrían potenciar para dinamizar el mercado inmobiliario, para que el trabajador pueda tener ese crédito y tener su casita, su propiedad, su departamento, en fin. Esos son los temas que se tiene que potencializar, un manejo técnico, administrativo y, por supuesto, los hospitales y la administración de los hospitales y la compra de los insumos y de los equipos y demás también tiene que ser un manejo técnico. Y para eso hemos presentado una reforma, la presentaremos en los próximos días, para evitar que sigan poniendo a dedo a los familiares de la señora Romo en las provincias del norte, en Loja, la familia Bucarán, que llenó los hospitales de Guayaquil con su gente para robar, lo propio vinculado a los asambleístas. El reparto de hospitales que hicieron tiene que ser blindado con la designación con probidad notoria y a través de requisitos muy estrictos en cuanto a gestión hospitalaria, en cuanto a experiencia en manejo de hospitales, a personas realmente serias, no a estos pillastres que han llegado a robar. Son tantos cambios los que amerita nuestro país. Creo que muchos sectores podríamos estar de acuerdo en implementarlos. Para eso se necesita voluntad política, capacidad de convocatoria y liderazgo. Y estamos listos para hacerlo. Esperemos que el país también esté listo a proteger su
seguro, porque es de los trabajadores, es de los jubilados, no de los gobiernos. Asambleísta Reyes, ¿para cuándo están previstas las elecciones primarias al interior del Partido Social Cristiano? ¿Cuándo tendremos la definición del candidato ya que correrá por este partido para las próximas elecciones? Sí, la persona será definida y anunciada a inicios del mes de agosto. Es muy poquito tiempo, como he dicho, para poder hacer unas primarias. Entiendo también la complejidad del tema de la pandemia que nos va a impedir hacer una primaria tradicional con votación y demás, salvo que se implementen, pero lo veo complicado, el sistema tecnológico en este mes que ya está corriendo. Pero sí, utilizaremos todos los mecanismos digitales, los sondeos, las encuestas serias para hacer estas valoraciones internas, también por supuesto con la militancia y con los ciudadanos para poder elegir a la mejor persona que represente esa bandera de prosperidad, de libertad, de unión dentro de la diversidad del país que le propondremos al Ecuador en el mes de agosto. Pero usted dijo, y esta sería mi última interrogante, Cristina, dijo que están pensando eventualmente el apoyo político electoral a una candidatura independiente. ¿Descartan un apoyo específico directo al candidato Guillermo Lasso? ¿Qué es, podría decirse, de una tendencia similar a la del Partido Social Cristiano? Simplemente se ha abierto la puerta a esa valoración. Si usted me pregunta el día de hoy, no hay una persona que haya dicho yo quiero ser valorado, o quiero ser contemplado, o quiero también ser parte de esta convocatoria nacional que estamos abriendo. Así que mal haría yo en decir sí o no de determinada persona. Eso se hará en el momento en que se llegara a oficializar. Al momento estamos 4 personas. Excluyo al ex asambleísta Luis Fernando Torres porque él mismo dice que no quiere. Entonces seríamos básicamente 4 nombres: el asambleísta Cronfle, el asambleísta Cucalón, el asambleísta Ron y Cristina Reyes, quienes estamos en este momento como precandidatos del Partido Social Cristiano y aliados. Correcto. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber acompañado a Punto Noticias. Hasta una próxima. Suerte. Gracias. Un abrazo. Punto Noticias, el mundo de la información.